Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a empezar nuestro tema en ciclo celular. Así que empecemos. Este, Cuando nosotros hablamos del ciclo celular, el ciclo celular lo vamos a entender como el ciclo de vida que tienen las células. Este ciclo de vida que tienen las células consta de dos etapas. Estas etapas van de la siguiente manera. Que son, la primera se llama fase M y la segunda se llama interfase. La fase M es la fase en la cual la célula pasa por un proceso de división celular o conocido también como reproducción celular. Y por otra parte, la interfase es la etapa donde la célula crece, se desarrolla, duplica su material genético, es decir, el ADN, y se prepara para la división celular. Son dos etapas muy marcadas dentro del ciclo de vida de una célula. Así como nosotros tenemos nuestro ciclo de vida donde nace, crece, se reproduce y muere, en el caso de las células, su ciclo de vida se divide la célula, tiene células hijas. Estas células hijas crecen, se desarrollan, duplican su material genético, se preparan para la división y nuevamente se dividen. Y otra vez el proceso es el mismo, ¿no? Se divide, tiene células hijas, crece, se desarrolla, duplica su material genético y nuevamente se divide. Por ese motivo, la definición que se da al ciclo celular dice, ¿no? Es el periodo que va desde el inicio de una división hasta el inicio de la siguiente división. Entonces, ciclo celular va desde el inicio de una división celular hasta el inicio de la siguiente división celular. Vamos a analizar ahora la interfase. La interfase es este periodo donde la célula no se divide, no se reproduce. Este periodo donde la célula se prepara para la división. Este periodo de interfase generalmente para las células le toma un largo periodo de su ciclo de vida, ¿no? La mayor parte de su ciclo de vida, la célula permanece en interfase. Esta interfase consta a su vez de tres fases, que son la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 viene el término G viene como abreviatura de la palabra gap. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de la palabra gap? Pueden participar. G viene de la palabra gap. Uniones, Miss. ¿Cómo dijiste, hija? Son canales. Son Intervalos. Intervalos. Gracias, Viviana. Efectivamente, ¿no? El término gap, una palabra en inglés que significa intervalo. Intervalo se refiere a que es un periodo de tiempo entre dos momentos importantes. La fase G1 es como decir el primer intervalo o intervalo 1. Este es un intervalo que ocurre entre dos momentos importantes. ¿Cuáles son esos dos momentos importantes? Yo, Miss, la Adelante. interfase y la división celular. Gracias, Laura. Efectivamente, ¿no? G1 es el intervalo que ocurre entre la fase S, ¿ya? Todo es interfase, ¿no? G1 también es interfase. Pero G1 es un intervalo que ocurre entre la fase S, que es súper importante, y la fase M, que viene a ser la división celular. Entonces, G1 es el primer intervalo entre dos momentos importantes. Y lógicamente luego está G2, que también es el intervalo entre esos mismos dos momentos importantes. ¿Se dan cuenta? Entre S y M. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la fase G1? En la fase G1, que es la primera parte de la interfase, las células, ¿quiénes entran a la fase G1 primero, no? Entran a la fase G1 las células que recién han salido de la división celular, es decir, una célula
que ha pasado por el proceso de división celular ha tenido células hijas. Estas células hijas entran a G1. Estando en G1 van a crecer, van a aumentar su tamaño, van a aumentar el volumen de su citoplasma, va a crecer su membrana celular, va a incrementar el tamaño de sus organelos o de sus estructuras endomembranosas, como el retículo endoplasmático, por ejemplo, va a incrementar el número de sus organelos. Todo ello implica que la fase G1, que es una etapa de crecimiento y desarrollo celular, es de gran actividad metabólica. Aquí va a haber mucha actividad metabólica, muchas reacciones químicas para poder formar pues, fosfolípidos, proteínas y hacer de esa manera que la membrana celular crezca, que el retículo crezca, se desarrolle. También va a haber formación de organelos, ¿no? Más lisosomas, mitocondrias y toda una serie de estructuras. Todo lo que es a nivel del citoplasma celular en la fase G1 cambia, aumenta. Lo único que no cambia es el núcleo. Lo que está dentro del núcleo en la fase G1 no tiene modificación. Dentro del núcleo, ¿qué es lo que hay? Está el nucleolo, no se modifica en esta etapa. Están las fibras de cromatina, que ustedes lo ven como unos hilos, se ve como unos hilitos aquí, unas fibras bien finísimas, tampoco cambian, ¿ya? Estas están intactas en la fase G1. Están intactas desde el momento que vinieron, desde la división celular, tal cual, no han tenido otra modificación. Pero terminada la fase G1, viene la fase más importante de la interfase, la fase crucial del ciclo celular. Esa fase crucial del ciclo celular, la fase más importante de la interfase, es la fase S. Esta fase S se caracteriza porque aquí ocurre la síntesis del ADN, es decir, la duplicación o replicación del ADN. En otras palabras, si ustedes observan aquí en la imagen el núcleo de la célula, hay una modificación. A ver, ¿quién me dice cuál es la modificación que tiene el núcleo de la célula que está en fase S con referencia al núcleo que está en la fase G1? Mira, maestra, las Adelante, cromatinas Ruth. son dobles. Las cromatinas que nos mencionó al principio estaban simples, o sea, solo están delgaditas y acá se han duplicado. Muy bien, Ruth, efectivamente, ¿no? Aquí la modificación que ha ocurrido en la fase S es la duplicación de las fibras de cromatina. ¿Y por qué se ha duplicado la fibra de cromatina? ¿Quién me dice de qué está hecha la fibra de cromatina? ¿De qué está formada la fibra de cromatina? ADN más histonas. ADN más histonas, efectivamente, ¿no? Entonces, gracias, Jan Maslow. Efectivamente, ¿no? Las fibras de cromatina están formadas por ADN más histonas. Si nosotros veíamos en la fase G1, las fibras de cromatina eran simples. ¿Por qué eran simples? Porque era cada fibra era la molécula de ADN más histonas, que son proteínas. Pero al observar la cromatina en la fase S, vemos doble. ¿Por qué? Porque cada molécula de ADN se ha duplicado. Como vemos aquí, ha ocurrido este proceso de duplicación o replicación del ADN. Lo que implica que ahora las fibras de cromatina se ven doble. El doble de ADN se va a dar acá. ¿Por qué este momento es tan crucial? Porque es fundamental, ¿no? En mucha bibliografía ustedes van a encontrar el término que la fase S es la fase crucial del ciclo celular. Le dicen crucial, a ver, ¿quién me dice por qué? Porque es crucial, porque es fundamental de todo el ciclo, no solo de la interfase. Adelante, Celeste. La fase S es crucial porque se duplica, como dice usted, el ADN y si hay alguna variación, eso puede modificar a las otras células hijas, Miss. Ya, muy bien. Es cierto, una modificación, una alteración, una mutación aquí, pues puede implicar va a afectar a las células hijas. Pero ¿por qué más es crucial para el ciclo celular?
Ya, maestra. Adelante, Ruth. Si no se hace la fase S, no hay división. Y entonces, porque también pasa de ahí a una fase G0, si es que no mal me recuerdo. Y eso es, maestra. Gracias, Ruth. Efectivamente, ¿no? Como lo que has mencionado. La fase S es una fase crucial para el ciclo celular debido a que esta fase, si no se realiza la fase S, es decir, si no llega a ocurrir la duplicación del ADN, no puede haber ciclo celular, no puede haber división celular. El ADN tiene que duplicarse. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando la célula se divida, un juego de ADN que se ha duplicado va a ir a formar parte de un núcleo celular y el otro juego de ADN va a formar parte del otro núcleo celular. Pero imagínate que no llega a ocurrir la fase S. La célula se quedó en G1, no ocurre la fase S, no hay duplicación del ADN, pues simplemente sin duplicación del ADN no podrá haber división celular y como lo mencionaste, la célula va a entrar a un periodo de latencia llamado G0. Asimismo, en esta fase S también se duplican los centriolos, ¿no? Los centriolos son estos pequeños organelos no membranosos que están cerca al núcleo y estos se van a duplicar en la fase S. Luego está la fase G2, que es la fase de postsíntesis, ¿no? Se le dice postsíntesis porque esta ocurre después de la síntesis del ADN. En esta fase se sintetizan enzimas y proteínas necesarias para la división celular, es decir, la fase G2 es la fase de preparación, los preparativos finales para que la célula pueda entrar a la división celular. En esta fase G2, la célula va a fabricar enzimas que van a catalizar el proceso de división celular. Va a fabricar proteínas que se van a utilizar en la división. Por ejemplo, una proteína que se utiliza, a ver, ¿quién me dice cómo se llama la proteína que forma los microtúbulos que van a formar el uso cromático? El nombre de la proteína que forma los microtúbulos. Tubulina. Efectivamente, muy bien, es la tubulina, ¿no? La tubulina es la proteína que se va a sintetizar en gran cantidad aquí en la fase G2 y que luego va a ser utilizada ya en la fase M. Entonces, ahora vamos a ver la fase M. La fase M, conocida como división celular, consta a su vez de otras fases. Vamos a ver cuáles son. Aquí está. La fase M o división celular va a tener dos momentos importantes, ¿no? La mitosis y la citocinesis. La mitosis es la división del núcleo, donde se da el reparto equitativo del ADN, es decir, el ADN que ya se había duplicado en la fase S, ahora aquí en la fase M se va a repartir equitativamente, es decir, un juego de ADN va para una célula, el otro juego va para la otra célula. Y luego de repartirse, vamos a ver células con dos núcleos, pero luego hay que dividir el citoplasma. Ese proceso de división del citoplasma se le llama citocinesis. La fase M consta de, o la parte de mitosis consta de profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Sus prefijos ya nos indican lo que va a ocurrir en cada uno de estos. Profase, el prefijo pro significa antes, es el inicio de la división donde las fibras de cromatina se enrollan, se condensan para formar cromosomas. Metafase, prefijo meta, hace referencia a medio, ¿no? Los cromosomas se ubican al medio de la célula. Anafase, ana es separación. En anafase se separan los cromosomas en sus mitades, llamadas cromátides hermanas. Esta fase es fundamental en la mitosis porque aquí se da el reparto equitativo del ADN. Cada mitad del cromosoma que estábamos viendo o cada cromátide consta de un juego de ADN. Entonces, al separarse, es en este momento donde ocurre el reparto equitativo del ADN. Luego telofase, que es la fase final de la mitosis, y se observan ya dos núcleos y coincidentemente ocurre la citocinesis o prácticamente paralelamente, ¿no? La citocinesis es un mecanismo de división del citoplasma que se inicia
al momento que se inicia la anafase, al momento que la célula se alarga. Pero esto ya lo vamos a ver con detalle en un momento. Entonces, aquí hemos hecho una forma muy resumida de todo lo que es el ciclo celular, ¿ya? Entonces, recordamos que este ciclo celular consta de interfase y división celular. ¿Cómo tiene lugar la mitosis? Pues esto es una forma de entender la mitosis, ¿no? Inicialmente tenemos células que tienen las fibras de cromatina, acá. Las fibras de cromatina que contienen un juego de ADN. En la fase S, la fibra de cromatina se duplica porque hay dos juegos de ADN. En la división celular, estas fibras de cromatina se condensan y forman estos cromosomas, que se llaman cromosomas dobles porque tienen dos mitades llamadas cromátides hermanas. Pero durante la división celular, estos cromosomas dobles se separan en sus mitades llamadas cromátides. Y las cromátides se desenrollan y vuelven a ser cromatinas simples. Y estas cromatinas simples, ¿dónde las volvemos a ver? Acá, al inicio de la fase G1, y luego en ese duplicarán su ADN, luego otra vez se condensan, o sea, se enrollan para verse más compactadas, y luego el proceso ocurre lo mismo. Es de esa manera como ocurre la mitosis. Hay un periodo que se llama G0. ¿Por qué ocurre el periodo G0? Normalmente la célula, a ver, vamos a ampliarlo. Normalmente la célula está en la fase G1, que es crecimiento y desarrollo. Si ha terminado de crecer y desarrollarse, la célula está apta, está lista para pasar a la fase S. Pero para poder pasar a la fase S, la célula debe recibir una señal. Es como que hubiera aquí estamos viendo como un semáforo, que sería como la señal, que le dice a la célula que ya terminaste de crecer, de desarrollarte, ya puedes pasar a la fase S. Pero a veces la célula ha crecido, se ha desarrollado, pero no recibe esa señal, no recibe esa orden de paz. Entonces, es como que el semáforo estuviera en rojo. La célula se queda esperando aquí en G1 para pasar, y si la célula se queda demasiado tiempo en este periodo, a este momento se le llama G0. Se dice que la célula entra a un periodo de G0, un estado de no división, porque si entra a ese, de todas maneras la célula se va a dividir. Pero si no llega a entrar a la fase S, la célula no se divide. Entonces, ese periodo, ese tiempo en que la célula va a estar sin dividirse, que puede ser un tiempo prolongado, se le va a llamar G0. El periodo G0, a ver aquí con este esquema, aquí estábamos, ¿no? La fase G1, la célula crece, se desarrolla, y cuando ya está lista para pasar a la fase S, aparece un punto de control. Yo lo he representado como un policía. Este punto de control se le llama punto de control G1. El punto de control G1 va a hacerle como si fuera una especie de peaje a la célula. Le va a hacer un chequeo, ¿no? Le va a decir, a ver, célula, ¿eres lo suficientemente grande? ¿Y qué tal que la célula ha crecido, pero no lo suficiente? Entonces, si la célula todavía no es lo suficientemente grande, no lo deja pasar. Otro, de repente le va a decir, célula, en estos momentos el cuerpo donde estás viviendo es un cuerpo sano, de repente hay una infección viral o una enfermedad o un tratamiento, ¿no?, de químicos, una quimioterapia, una radioterapia, entonces tampoco le va a dejar pasar. Pueden haber muchos motivos por los que este peaje, que es el punto de control G1, no le deja pasar a la célula. Y si la célula no pasa, se va a quedar por un tiempo más prolongado en la fase G1. Ese tiempo prolongado se le conoce como G0. El G0 es el periodo donde la célula se especializa y se diferencia. ¿Cuándo se activa este periodo G0? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra etapa embrionaria. Se ha formado el embrión.
empezó todo con la fecundación. El óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, se ha formado la primera célula, que es el huevo o cigoto. Y ese huevo o cigoto, imagínate que es estas células, duplica su ADN, se prepara para la división, se divide y tiene células hijas. Y esas células hijas se crecen, duplican su ADN y tienen más células hijas. Entonces, eso que ocurre en nuestros primeros momentos de vida es donde nuestras células tienen ciclos celulares muy activos, están que se dividen, se dividen, se dividen, se dividen, se dividen, se dividen. Pero llegado un momento, las células dejan de dividirse. En determinado momento, las células de la parte más externa del ectodermo o de la parte media del mesodermo o la de la parte interna del endodermo, dejan de dividirse. Entran a este periodo de G0. Y en este periodo de G0, todas las células eran igualitas, eran circulitos. Pero ahora al entrar al periodo G0 se especializan, aprenden a realizar nuevas funciones. Algunas se contraen, se estiran, otras transmiten impulsos eléctricos, otras empiezan a transportar oxígeno, otras empiezan a cubrir, otras empiezan a hacer reacciones químicas, no sé. Tienen diferentes funciones las células. Entonces, ese periodo es de especialización, es G0. Pero muchas veces se especializan tanto que adquieren nuevas formas, ya dejan de ser estas células circulitos, globulares. Ahora las células van a adquirir formas nuevas, alargadas, bicóncavas, cúbicas, no sé, estrelladas, diferentes formas que van a presentar ahora las células. Es la etapa, sigue siendo G0, donde hay diferenciación celular. Entonces, en G0, primera característica, la célula no se divide. Segunda característica, la célula va a tener una especialización celular, luego la célula va a tener una diferenciación celular y luego digamos, G0 es como irse a la universidad, ¿no? Todas las células eran iguales, pero ahora en este G0, que es como su universidad, se diferencian. Algunas células van a ser abogados, otros enfermeros, otros médicos, otros profesores, cada una con su función específica. Entonces, ya habiéndose diferenciado las células, muchas de esas células dicen, bueno, ya soy profesional, como lo va a decir acá el hepatocito, dice, uy, ya soy profesional, ¿y qué es lo que va a hacer ahora? Va a decidir volver al ciclo celular. Ya, muchas de las células, la gran mayoría de las células en nuestra etapa embrionaria han entrado a G0, pero luego vuelven al ciclo celular, terminan de crecer, pero ya siendo profesionales, se dividen, tienen células hijas, pero sus células hijas son profesionales como ellas. Si entró hepatocito, pues sus células hijas serán hepatocitos, si entró osteocito, sus células hijas serán osteocitos. Y de esa manera, o adipocitos, sus células hijas serán adipocitos. Entonces, de esa manera ya nuestro cuerpo se va formando con características más específicas. Tenemos piel, hueso, sangre, etc. Pero algunas células deciden quedarse desde ese momento y para siempre en G0. Deciden no volver al ciclo celular. ¿Ya? ¿Quiénes son las células que se quedan en el ciclo celular de manera permanente? Son las células musculares, los eritrocitos y las neuronas, ¿no? Estas son células que una vez entrado al ciclo celular ya no, una vez entrado a G0 ya no retornan al ciclo celular y eso explica por qué cuando tú encuentras bibliografía te dice, ¿no? Una persona nace con una cantidad específica de neuronas y durante su vida no va a aumentar la cantidad de neuronas porque estas neuronas se han quedado en este periodo. O igual sucede con el músculo, ¿no? El músculo, nacemos con una cantidad de fibras musculares y no vamos a aumentar el número de fibras musculares. Lo que sí puede pasar es que esas fibras musculares aumenten de tamaño. Con la actividad física, un ejercicio y una buena alimentación, tu fibra muscular puede ser muy, muy musculoso. Han aumentado de tamaño, pero no ha aumentado el número de células. Entonces, eso vamos a tener en estos casos. ¿Ya? En el caso del eritrocito, o glóbulo rojo, pues no va a aumentar, ¿no? Entonces, y tienen un tiempo de vida limitado.
Lo bueno que ocurre en el caso de los glóbulos rojos es que tenemos células, estas células embrionarias que siguen originando a estas células para eritrocitos, las tenemos guardadas en la médula ósea roja. Entonces, durante el resto de nuestra vida, de ahí salen estas células llamadas ahora células madre que van a originar a estos glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué envejecemos? Una pregunta que está muy relacionada con el ciclo celular, ¿no? Porque uno ve el ciclo celular y se sabe que en determinado momento ese ciclo celular, si bien es cierto, la célula se divide, tiene células hijas, se dividen y todo eso, llega un momento en que la célula ya no puede dividirse más y muere. Cuando muere la célula, empezamos a evidenciar el envejecimiento, no solamente de la piel, sino del resto de los órganos, ¿no? El hígado, el riñón, el corazón, viene el envejecimiento. Este video nos muestra una investigación que se realizó respecto a este tema. Esta científica española ha estudiado los telómeros como la clave del envejecimiento. Ella nos indica que los telómeros, ahí está, se pueden controlar a través de una enzima llamada telomerasa. Vamos a ver, mira, ve, aquí están observando ustedes los cromosomas. Y van a ver que los extremos de los cromosomas que están aquí de color anaranjado vienen a estar cubiertos por una enzima llamada, por una protección llamada telómeros. Cada vez que la célula se divide, estos telómeros, que son los extremos del cromosoma, se desgastan, así como que se desgastara la liga del cabello. Mira, ve, cada vez que se dividen, los telómeros se desgastan, se desgastan, se desgastan, hasta que ya se desgastan por completo y entonces la célula ya no puede seguir dividiéndose y ocurre la muerte. Y entonces, a ver, por aquí, disculpen, se detuvo. Vamos aquí. Los telómeros vienen a ser estos extremos que tiene un cromosoma que evita que el cromosoma durante la división celular se adhiera a otro cromosoma. Entonces, cuando una célula se divide, cada vez que la célula se divide, los telómeros se van a ir desgastando. Y conforme se desgastan estos telómeros, conforme se desgastan, pues va a ocurrir el envejecimiento de la célula. Vean, ahí está el telómero. Y cada vez que se divide, pues el telómero se desgasta, se desgasta, se desgasta. Y llega un momento en que ya no se va a poder seguir, cuando se acabe todo el telómero, se haya gastado, es como que se suelta, mira, ¿ven? Ahí ya se gastó totalmente y ya la célula no podrá seguir dividiéndose porque se pegarían los cromosomas y ocurrirían alteraciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la investigadora? Ella propone una enzima, que es la enzima telomerasa. María Blasco es la científica. Y con esta enzima telomerasa se pretende proteger a los telómeros y de esa manera evitar que se desgasten y la célula se puede dividir por un tiempo más largo, lo que haría que el proceso de envejecimiento se vea reducido. En eso consiste su investigación, ¿no? Y esta investigación se ha efectuado, ya se ha experimentado a nivel de roedores. Ahí tienen unos ratones a los que han aplicado la enzima telomerasa. Y entonces, estos ratones, así que lo ven, son, digamos, son ratoncitos que están viviendo 6 veces más de lo que viviría un ratón normal. Entonces, ahorita todavía esto está en la fase experimental, en animales, todavía no se ha experimentado en humanos. El caso es que si fuera el caso que funcionara en humanos, la idea es que si funciona así como en ratones en humanos, vivir 6 veces más de lo que se vive, ¿qué significaría, no? Este ratón
el humano vive en promedio, digamos, 80 años. 6 por 8, 48. Podríamos llegar a vivir a 480 años. Con la ventaja, que es lo que busca esto, con la ventaja de que este ratón pues no ha envejecido, no está llegando a sus 480 años, edad ratón, no está llegando así totalmente deteriorado, sino que sus órganos vitales su proceso de envejecimiento se va a hacer más lento, se ralentiza. ¿Ya? Pero hay algo negativo que encontraron, ¿no? Lo bueno que han hecho ellos es hacer que el proceso de envejecimiento se detenga. Lo malo es que se ha visto que cuanto más tiempo viven estos ratones, que las células se dividen más tiempo, se ha encontrado que estas células van a desarrollar muchas más nuevas formas de cáncer, ¿no? 50% más formas de cáncer de lo que tendría de no vivir tanto. Entonces ahora hay nuevas investigaciones para combatir esto, pero vamos a verlo poco a poco. El ciclo celular de las células de nuestro cuerpo no es igual para todas las células. Si a ti te preguntaran, ¿no? ¿Qué edad tienes? Pues de repente dirías, tengo 16 años, tengo 17 años, y probablemente sea cierto. Pero en algunas partes de tu cuerpo no tienes más de 2 días o 5 días o un año, porque nuestras células se dividen a diferentes tiempos y estas se renuevan completamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las células del hígado, el ciclo celular de las células del hígado demora un año. Una célula del hígado en un año todavía completo se va a dividir. Mientras que si hablamos del páncreas, el epitelio del páncreas, 50 días. Si hablamos de las espermatogonias, 25 días. Si hablamos del epitelio intestinal, de 2 a 5 días. Y si hablamos de las células embrionarias, 60 minutos. Entonces, el tiempo de vida, el ciclo de vida o el ciclo celular de nuestras células va a ser diferente, va a ser variable. De repente por ahí ustedes dicen, no, el ciclo celular, la fase G1 demora tanto tiempo, la fase G2 demora tanto tiempo. Es relativo, ¿no? Es relativo porque tienes que indicar de qué tipo de célula estás hablando. ¿Ya? Tiene diferente duración. Ahora, el ciclo celular, antiguamente se creía que ese ciclo celular ocurre inmediatamente una etapa después de otra, ¿no? G1, S, G2, M, G1, S, G2, M, así. Pero no es así. Se ha encontrado que el ciclo celular está regulado por un sistema de control. Ese sistema de control o los controladores del ciclo celular son una serie de enzimas, de proteínas que van a regular el paso de una fase a otra fase, que pase de G1 a S, de G2 a M, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso le llamamos ciclo de control del ciclo celular. Este control del ciclo celular tiene 3 puntos de control. El primer punto de control se llama punto de control G1. El punto de control G1 se ubica al final de la fase G1. Mira, ve, está al final de la fase G1 y poco antes de la fase S. Está casi cerca al límite, ¿ya? Ahí está el stop. Ahora, el punto de control G1 va a controlar algunos aspectos. Por ejemplo, es como un peaje que le va a decir a la célula, a ver, primero, ¿tu ADN está intacto? Se va a preocupar porque el ADN esté intacto, no haya tenido alguna modificación, alguna variación. También va a verificar que lógicamente la célula haya crecido lo suficiente y también va a verificar que esta célula no se encuentre en un cuerpo que esté enfermo, una infección bacteriana, viral. ¿Por qué? ¿Por qué siempre el temor a estas infecciones? Porque cuando hay una infección, el ciclo celular, el temor es que el virus pueda entrar y pueda alterar el material genético y pueda modificarlo. Y más adelante puedan ocurrir en algunas enfermedades que ya vamos a ver, como el cáncer, ¿no?
Entonces, por eso es que este punto de control siempre va a verificar eso. Esto, queridos estudiantes, es importante para entender por qué. Porque a veces ustedes, por ejemplo, como profesionales de la salud, van a atender a los niños, ¿no? A los niños pequeñitos en su control de crecimiento y desarrollo. Y al hacerles su atención, van a verificar, por ejemplo, mes a mes cuánto va creciendo el niño, ¿no? El niño cada mes en su primer año de vida tiene un crecimiento bastante rápido, crece 2 centímetros, 1 centímetro, ya se sabe cuánto debería crecer. Independientemente del tamaño con que nació, cada mes debe crecer una pequeña cantidad y ya está controlado. Y si crece menos de eso o si crece más de eso, también hay cuestiones para tomar en cuenta. Entonces, supongamos que una madre de familia lleva al niño al centro de salud y tú revisas su ficha de control de crecimiento. Hace 3 meses ha estado creciendo bien, bien, bien lo que se esperaba. Está yendo por la línea verde de crecimiento. Pero en este mes se esperaba que crezca de repente medio centímetro y no ha crecido nada, se ha quedado con la misma estatura del mes pasado. Es un bebito que no creció nada en este mes. Entonces, la primera pregunta que suele hacer el profesional de salud a la madre es preguntarle, ¿el niño ha estado comiendo bien? Porque obviamente comer, alimentarse es importante, ¿no? De repente le va a preguntar, señora, ¿ha estado tomando su leche materna? ¿Ha estado lactando el bebito? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha crecido? De repente la mamá te va a decir que sí, sí, mi bebé ha comido bien, toma su leche, le alimento todos los días, a libre disposición, es más, toma todas las veces que quiera su tetita. Pero de repente entonces le vas a hacer la segunda pregunta y le vas a decir, señora, ¿su bebito ha estado enfermo en este mes? ¿Ha tenido alguna enfermedad? Y te va a decir probablemente que sí, ¿no? Si te dice que sí, ese sí, el hecho de haber estado enfermo explica por qué el bebito no ha crecido. ¿Por qué? Porque al haber estado enfermo, ese punto de control G1 se ha activado. Y al activarse, la célula no ha podido pasar de G1 a S. Y si no ha pasado de G1 a S, no ha habido duplicación del ADN, no se ha preparado para la división, no se ha dividido y no ha habido aumento del número de células. Y si no aumenta el número de células, esto explica que el bebé no ha crecido. Es así de simple, ¿no? Entonces, es importante procurar siempre todo aquello que tenga que ver con una buena salud para el bebito, ¿no? Buena salud va a implicar, pues, que no tenga infecciones diarreicas, por ejemplo, y para eso la higiene, el lavado de manos, las uñas cortas, que no agarre sucio, todo lo que tenga que ver con la higiene. Otro, infecciones respiratorias, ¿no? Al bebito no lo van a dejar destapado, no lo van a dejar que camine descalzo, que ande sin su chompita, a veces ya están gateando, ¿no? Y están andando así todos descuidaditos. Entonces, esos problemas de enfermedad va a llevar a que el niño detenga su crecimiento. Y eso es importante que el personal de salud haga saber a las madres, porque ellas son las primeras a cargo del bebito. Supongamos que la célula está bien, ¿no? No se ha enfermado, ha crecido lo suficiente y todo eso, entonces el punto de control G1 le deja pasar a la célula a la fase S, aquí duplica su ADN, la célula pasa a G2, fabrica sus enzimas, sus proteínas necesarias para la división. Y justo cuando ya estaba queriendo pasar a la fase M, aparece el segundo punto de control, que es el punto de control G2. Este punto de control se ubica al final de la fase G2, justo al final, poco antes de la fase M, en el límite prácticamente. ¿Y qué es lo que controla? Este punto de control le va a preguntar a la célula, ¿no? ¿Completaste la duplicación de tu ADN? Va a verificar que el ADN, como ya sabemos, se duplicó en la fase S, pero va a verificar que se haya duplicado bien, que no vaya a haber habido una mutación, que una adenina debe estar unida a la timina y la guanina a la citosina. Y no vaya a ser que una adenina está unida a una guanina, se malograría todo. Entonces, todo ese control ocurre aquí.
en el punto de control G2. Si todo está bien, la célula entra a la división celular, entra a la profase, pasa a la metafase, que es cuando la célula se ubica en sus cromosomas, están ubicados al medio de la célula. Y cuando está acá en metafase, se activa el tercer punto de control, que se llama punto de control de la metafase. Este punto de control de la metafase verifica que todos los cromosomas estén alineados al centro de la célula, al centro. ¿Por qué? Porque si algún cromosoma no estuviera correctamente alineado, supongamos que un cromosoma se ha ido a uno de los cantos, y si de aquí pasa a la anafase, al momento de la anafase, ese cromosoma que estaba al canto se va a quedar en ese extremo y va a haber un cromosoma de más en las células hijas, lo cual va a ocasionar otros problemas. Entonces, de eso se encarga el punto de control de la metafase, ¿no? Entonces, verifica que todos estén alineados en el ecuador, en la línea ecuatorial. Estos, queridos estudiantes, son los puntos de control. Estos puntos de control están regulados. Ustedes dirán, ¿y cómo es? Tenemos acá en nuestras células, tenemos esos policías que están haciendo control. Pues no. Esos policías están representados por proteínas y enzimas. El sistema de control, el ciclo celular, está en base a proteínas. La primera es la familia de las proteínas quinasas dependientes de ciclina, conocidas como CDK. En este dibujo es lo que ven ustedes acá de color rojo, las cuales inducen el proceso de fosforilación de las proteínas. Ahí está, mira, ve, esto de color rojo son las CDK o quinasas, ¿no? Se llaman quinasas dependientes de ciclina. Su nombre es tan específico que te está diciendo que para que esta quinasa funcione, debe unirse a la proteína llamada ciclina. Si no está unido a la ciclina, pues no va a funcionar. Y sucede que en nuestras células todo el tiempo tenemos quinasas. Durante todo el ciclo celular hay quinasas. Y cuando ya la célula está llegando a la parte final de la fase G1, en ese momento la célula sintetiza las proteínas ciclinas. Existen dos tipos de ciclinas, ¿no? Las primeras ciclinas son ciclinas mitóticas y están las ciclinas G1. En este caso vamos a ver primero las ciclinas G1, que se sintetizan esas de color azul, se unen a la CDK o quinasa, y al unirse se activa el punto de control G1, que es el que le controla a la célula a ver que sea lo suficientemente grande, que el ADN esté intacto, que no haya una enfermedad que pueda alterar ese proceso. Todo eso hace este punto de control, que es cuando se une la quinasa con la ciclina. Si todo está bien, se separa la ciclina y se desintegra, ¿verdad? Se degrada. Pero la quinasa queda intacta. Cuando ya la célula está llegando al punto de control a la fase G2, al final de la fase G2, se fabrica la ciclina mitótica, que es esta amarilla. Se une a la quinasa y se activa aquí el punto de control G2, que va a verificar que el ADN se haya duplicado correctamente. Si es así, se separan y se desintegra la ciclina. De esa manera va a funcionar esos puntos de control. Hasta aquí, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o aporte que puedan brindar en este tema, que es muy, muy hermoso. Tengo una duda, y en la fase de la mitosis, dice que había Ya, otro el punto. tercer punto de control. Ah, No, en este punto de control no participan ni quinasas ni ciclinas, ¿no? Algunas bibliografías consideran solamente dos puntos de control porque solamente en dos momentos actúan las quinasas y ciclinas. Pero se considera que Robertis, ustedes van a encontrar el que considera el tercer punto de control de la metafase, a pesar de que no hay quinasas y ciclinas interviniendo en ese proceso. ¿Ya? Y se entiende como que se demora más, ¿no? Todo esto, lógicamente, va a funcionar en la mayor parte de veces en nuestro cuerpo, funciona bien.
pero lógicamente a veces fallan esos puntos de controles porque estamos viendo que los puntos de controles son principalmente proteínas, ¿no? Y si en nuestro organismo hay situaciones que pueden alterar a estas proteínas, pues vamos a tener fallos de los puntos de control. Situaciones que pueden alterar la actividad proteica tiene que ver con el pH, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la alimentación también, ¿no? Imagínate que no hay una buena alimentación, nos faltan aminoácidos, no sintetizamos estas proteínas, pues hay muchos factores que pueden alterar este funcionamiento de las moléculas del ciclo celular. Si se alteran alguno de estos puntos de control, puede ocurrir lo siguiente, el cáncer. El cáncer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del cáncer? Si hablamos de cáncer a nivel de Huánuco, encontramos que Huánuco es la región que está número 1 a nivel nacional con más personas que fallecen por cáncer. En todo el Perú, el número mayor de personas que fallecen por cáncer en el Hospital de Neoplásicas en Lima son pacientes que provienen de Huánuco, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién me puede hablar del cáncer? ¿Qué es lo que saben ustedes del cáncer? Pueden participar, jóvenes. Es cuando las células se dividen muy rápidamente y esas células no siguen el patrón de las otras células y por eso es una anomalía, crecen muy aceleradamente. Efectivamente, Celeste, efectivamente, ¿no? Este proceso anómalo ocurre cuando las células se dividen sin seguir el patrón, el orden de lo normal, de lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo deberían ser esas células. Deberían tener ese tamaño, esta forma, no dividirse tan rápido. Pero algo pasa en la célula que luego empieza a dividirse muy rápido. Aumentan mucho de tamaño, se dividen muy rápido y forman acumulaciones que no se esperaban, ¿no? Esto es lo que vamos a ver como tumor. Generalmente, eso que le pasa a la célula para que tenga una alteración y empiece a dividirse mucho y es como que se volviera egoísta, ¿no? La célula deja de formar parte del cuerpo, deja de ser, eh, digamos, empática con todo su cuerpo y se vuelve egoísta y empieza a dividirse más, dice, yo quiero crecer más, quiero dividirme más, quiero comer más, quiero más oxígeno, más alimento, quiero más de todo. Esta es una célula de cáncer y se sabe que estas modificaciones tienen que ver con una mutación, una alteración en algunos puntos de su ADN, de su material genético. El problema de cáncer es tan serio que cuando estas células que forman parte del tumor, que tienen esa condición de ser egoístas, de crecer más, de querer ocupar más espacio, quieren más alimento también, así que buscan crecer cerca de algún vaso sanguíneo, ¿no? Y si en algún momento estas células entran al torrente sanguíneo, mira, esto es un vaso, son pequeños capilares, estas células entran al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va a llevar a esas células a cualquier parte del cuerpo. De repente el tumor pudo haber empezado en el seno, pero entraron al torrente sanguíneo y se puede ir al hueso, al riñón, al pulmón, al cerebro, a donde sea. Entonces ya estamos hablando de un cáncer que se ha expandido, ¿no? Ha hecho metástasis. Entonces el tema del cáncer tiene que ver mucho con el ciclo celular. ¿Por qué? Porque aquí algunos de los puntos de control o varios de los puntos de control G1, G2 han fallado. Han fallado y a la célula, a pesar de tener una modificación, a pesar de tener una alteración en su ADN que no ha sido detectada, las células se dividen. Estas células de cáncer se dividen mucho más rápido que las células normales. De ahí
que hoy en día se utiliza el tratamiento que se utiliza para pacientes con cáncer, que son las quimioterapias y las radioterapias, tienen que ver con el funcionamiento del ciclo celular. Si una persona tiene cáncer, supongamos al seno, al hueso, al riñón, a donde sea, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente el médico le programa sus quimioterapias o sus radioterapias, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, el nivel de avance y todo ello. El caso es que cuando le programan la quimio o le programan la radioterapia, eh, esto va a hacer que todo el cuerpo, imagínate, en una quimioterapia te inyectan ciertas sustancias químicas que van a hacer que tu cuerpo lo reconozca como sustancias tóxicas. Entonces, al reconocerlo como sustancias tóxicas, el punto de control G1 se activa exageradamente y a las células que están en G1, que son de cáncer y que estaban listas para pasar a S, no las deja pasar. No las deja pasar. Y entonces las células de cáncer se quedan acá en G1. ¿Ya? Pero también se quedan en G1 las células sanas, las células buenas, las células normales, también se quedan en G1. No pueden pasar a S. Y si no pasan a ese, no duplican su ADN y no podrán dividirse. Por eso, a una persona que le detectan un tumor, le hacen su quimioterapia y le toman placas para ver en un mes qué ha pasado, en 2 meses qué ha pasado, y se comprueba que el tumor ya no está creciendo, no se ha quedado del mismo tamaño. Ya dejó de crecer por 3 meses, 4 meses, y el paciente sigue recibiendo quimioterapia. Pero así como está recibiendo la quimioterapia, también el paciente va a tener otros problemas. Por ejemplo, va a estar mucho más débil, apenas va a poder alimentarse. La típica característica de la pérdida de cabello, ¿no? Va a empezar a perder cabello. Y entonces, ¿por qué todo eso? ¿Por qué ocurre todo eso? Ocurre porque así como las células de cáncer no pueden dividirse, las células normales tampoco lo pueden hacer. Y como no pueden dividirse, se quedan todas en este periodo. Y ahí está el problema. Por eso muchas personas que tienen tratamiento de quimioterapia, tienen tratamiento de radioterapia, se ven en un estado muy lamentable físicamente, sienten que han empeorado porque no está habiendo regeneración celular. Y hay personas que, faltándole 2 meses, 3 meses para terminar su quimio, abandonan la quimioterapia. Dicen, no, ya no soporto más, este mes no voy a ir a la quimio. ¿Y qué pasa cuando dejan de ir a la quimio antes de haberlo detenido por completo? Como todas las células estaban acá, estaban esperando en fila las de cáncer, ese mes no va a su quimio, todas estas células pasan a ese, se dividen aceleradamente y de pronto el tumor, que ya se había detenido su crecimiento, va a crecer mucho más rápido, va a atacar agresivamente y esto puede llevar a la muerte de la persona. Por eso es importante entender el ciclo celular, mira cómo actúa en el crecimiento de un niño, pero cómo puede también ser importante para regular una enfermedad o controlar una enfermedad tan terrible como es el cáncer, ¿no? Entonces, por ello que ustedes como profesionales de la salud, sobre todo, tienen que estar bien informados para poder dar los ánimos a esos pacientitos a que continúen con su tratamiento. Hablarles al inicio con la verdad, ¿no? Que no va a ser fácil. Este tipo de tratamientos para el cáncer no es fácil. Es difícil, es doloroso, pero funciona. Funciona en el sentido que se debe cumplir con todo el tratamiento. De repente, la persona va a estar, hay personas, por ejemplo, que un día una amiga me decía, ¿no? Mi mamá tuvo cáncer, le hicieron quimioterapia durante un año porque era un cáncer muy fuerte. Y después de todo un año de padecimiento, mi mamá se sanó, le sacaron el tumor y venció su cáncer. Estuvo viva durante 7 años. 7 años iba todos los años a hacer su chequeo y no tenía cáncer. Después del séptimo año fue a un chequeo y encontraron nuevamente células de cáncer.
le hicieron la quimio, pero avanzó muy rápido cuando en un mes le detectaron, al siguiente mes fue para que le hagan la quimio y ya le habían encontrado en 3 lugares más de su cuerpo y avanzó tan rápido que esta vez ya no funcionó, ¿no? La quimioterapia y se murió. Y una amiga que estaba ahí decía, entonces, si yo tuviera cáncer no me haría la quimioterapia porque igual me voy a morir. Y mi amiga le dijo, no, no es cierto. Si no se hubiera hecho la quimioterapia, mi mamá hubiera muerto hace 7 años, 8 años atrás hubiera muerto. Gracias a la quimioterapia tuvo 7 años más de vida. Entonces, tuvo 7 años para compartir conmigo, con sus nietos, toda una vida. Y ella disfrutó cada minuto de esa vida, de esa oportunidad adicional. Entonces, y cada vez los tratamientos son más especializados, los efectos secundarios ya no son tan agresivos como lo han sido antes. Entonces, no es fácil. Todavía hay mucha investigación que se está haciendo. Científicos de todo el mundo siguen investigando por el cáncer. Hay, con esta pandemia del COVID que se ha dado un mayor interés a los equipos científicos, ha ayudado en muchos casos a hacer nuevos descubrimientos para tratar también el cáncer. Entonces, no hay que darnos por vencidos. Ustedes que van a estar siempre, ustedes son como, yo siempre los veo a ustedes y los veo como ángeles. Son ángeles que están ahí al lado del paciente, le dan los ánimos, son mejor a veces que el papá, la mamá, el hijo, el hermano, están ahí en todo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que es difícil esa enfermedad, que van a atender pacientes así, pero tienen que darle los ánimos para que sigan adelante. Comprender también que es difícil, que es doloroso, que es muy, muy terrible los síntomas. Y no decir, te quejas por gusto, no. Ser más empáticos con esos pacientitos que para ustedes van a ser, ustedes son ángeles de cada uno de sus pacientes. Eso siempre ténganlo en su cabecita. ¿Ya? ¿Se puede detener el cáncer? Bueno, hay una investigación que se ha hecho en este ratón. Es un ratoncito bien especial. Este ratoncito es un ratoncito que se llama triplo. El ratón triplo es un ratón al que le han adicionado unos genes especiales. Ya, normalmente nosotros tenemos un gen que en nuestro ADN se encarga de controlar las células de cáncer, que es el P53. El P53 controla que cuando el ADN se replica no tenga mutaciones, ¿ya? Pero al ratón que ustedes vieron, primero, primero le han adición, él tenía un gen P53, igual que los humanos tenemos un gen P53, pero a ese ratón le han adicionado 2 genes adicionales P53. Mira, ve, acá está el P53, P53, P53. Tiene 3 genes P53. Entonces, estos genes P53 han actuado a nivel de las células. Esto se ha hecho en su etapa embrionaria en el ratón. Entonces, cada vez que se quería formar células de cáncer, el gen P53 o alguna mutación en el ADN, el P53 detecta esa mutación e impide más adelante la formación de cáncer. ¿Ya? Ese es el famoso ratón triplo. Todavía el detalle de ese tratamiento es un tratamiento que se hace en etapa embrionaria, es decir, consiste en meter el gen cuando recién está formándose el huevo cigoto. Entonces es una etapa muy crucial, es muy, muy delicado porque un error, un simple error puede hacer que en lugar de nacer un ratón, nazca un ratón monstruo, ¿no? Que también se han dado a nivel de muchos organismos que han hecho el experimento. Entonces, todavía este tipo de tratamiento es complicado, no se ha experimentado en humanos, todavía se está perfeccionando en ratones,
pero ya los resultados que tienen en los ratones son muy alentadores para encontrar una forma de combatir el cáncer, ¿no? Esto es combatirlo desde sus orígenes y tiene que ver con esto de la duplicación del ADN en la fase S y todo ello. Ahí está el triplo. Y luego vamos a desarrollar la división celular, ¿no? La división celular es ese proceso en el cual la célula se divide para tener células hijas. En este caso tenemos la mitosis y se conoce que la mitosis es una división ecuacional. ¿Por qué se le dice división ecuacional? Porque la célula madre o la célula se va a dividir y va a tener dos células hijas, pero esas células hijas deben tener el mismo número de cromosomas que la célula madre. Por ejemplo, en este caso, los humanos tenemos células formadas por 46 cromosomas. Esa célula que tiene 46 cromosomas se divide y tiene dos células hijas. Cada célula hija va a tener también 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque es una división ecuacional. Es decir, cada hija debe tener el mismo número de cromosomas que la madre. ¿Y cómo sucede esto? Sucede porque se da la separación de las cromátides hermanas, es decir, cada cromosoma que estaba formado por dos mitades, llamadas cromátides, al darse la mitosis, esas cromátides se separan y van a formar parte de la célula hija y aquí está, ¿no? Teniendo ahora cromosomas dobles, de lo que eran cromosomas dobles, ahora tienen cromosomas simples. Básicamente, esto es la mitosis, una división ecuacional, y va a constar de las siguientes fases, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? Profesora, Sí, hijo, te sí se escucho. escucha, ¿no? Respecto al cáncer, lo más frecuente es de huánuco. ¿Qué cáncer sería? ¿Qué enfermedad sucede? El cáncer al estómago. Pero según que estaba, creo que he escuchado, creo que también sería cáncer, creo. Porque comen, o sea, en las sierras y a alejados lugares, o sea, le tienden, o sea, el carne, le hacen un charque, lo que dicen, y ¿Sí? a través de rayos solares pueden, como ya hay mucha contaminación, puede dañarnos, profesor. Sí, Rolando, gracias por tu participación, ¿no? Volviendo al tema del cáncer, pues el cáncer, hay muchos tipos de cáncer. Hoy en día la radiación ultravioleta que se ha incrementado mucho, ha incrementado el cáncer a la piel, pero también está el cáncer al estómago y uno de los factores para la aparición del cáncer es la formación de radicales libres que van a modificar el ADN, ¿no? Todos nosotros tenemos una gran cantidad de genes. Algunos de nuestros genes son genes que pueden hacer que las células se multipliquen mucho, muy rápido, demasiado. Pero normalmente en condiciones de salud, esos genes están apagados, es como tener un foco apagado. Normalmente se deberían quedar apagados por el resto de la vida. Pero si nosotros tenemos radicales libres, esos interruptores de genes de cáncer se pueden encender. Un radical libre lo podemos obtener por diferentes motivos. Uno de los motivos principales relacionados con la alimentación tiene que ver con lo que acabas de decir de la carne, ¿no? La carne de charqui, conocida el charqui, que es la carne seca que se come y se prepara en la zona de la sierra, y en la selva viene a ser la cecina y el jamón también. ¿No? ¿Qué sucede con estas carnes? Las carnes son sometidas al calor
de repente lo filetean bonito, lo cuelgan y lo ponen, muchas veces lo cuelgan pues en su cocina y la cocina de leña está botando el humo, ¿no? Ayuda a que se seque más rápido y todo. Es la famosa carne ahumada que vamos a tener también. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas carnes? Como la carne, además de proteína, también tiene grasa. Por más que tú le hayas sacado toda la grasa, tú sabes que las mismas células tienen membranas y las membranas tienen lípidos, hay grasas. No lo podemos evitar. Entonces, ¿qué va a suceder? Es ahí cuando actúa con el humo, con este calor, que se van a liberar los radicales, que va a activar radicales libres. Y cuando tú lo comes, esa carne, que puede ser tu cecina, tu jamón ahumado, ¿no? Que se prepara, o el charqui, pues vamos a tener la liberación de estos radicales que van a activar o van a activar ese gen apagado de división celular acelerada de cáncer y vamos a tener este problema. ¿Ya? No es la única forma de tener cáncer. También puede ser por consumo de repente de grasas, ¿no? Acá en la ciudad de repente no están comiendo charqui, no están comiendo cecina, pero están comiendo un tipo de grasas con aceites quemados, sobrecalentados, como puede ser ¿cómo se llama esto? Los broster. Todo lo que es broster también tiene liberación de radicales libres. O aquí en la ciudad es muy común comer una pollada, por ejemplo, ¿no? Una pollada o carne a la parrilla. Todo esto que es preparado, la carne con el carbón, va a formar también los radicales libres que también inciden en el cáncer. Entonces, miren, si pensamos en lo que estamos comiendo en el Perú, Perú puede ser galardonado como la comida muy rica. Muchas de las comidas son realmente ricas, pero también no son saludables, ¿no? Son altamente riesgosas, ya hay alertas sanitarias, ya se han dado incluso alertas desde el mismo Colegio Médico del Perú, indicando de los riesgosos que son estos alimentos, pero ustedes saben que ese tipo de noticias son poco populares entre la gente y generalmente no se difunden, ¿no? Pero hay demasiada evidencia que está indicando esto, ya las alertas están dadas. Entonces, ¿qué nos llega? ¿Qué nos toca a nosotros? Que somos actores como educadores y ustedes profesionales de la salud, tenemos que alertar a la población, educar a la población, enseñarles a cambiar sus estilos de alimentación por estilos de alimentación saludable. Ya, es complicado, pero hay que hacerlo y empezar por nosotros mismos también. No, ya no a la apoyada, ya no a la cecina, ya no al charqui, tantas cosas que son ricas, pero no son saludables porque la evidencia científica ya lo está demostrando de esa manera. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué voy a comer? Entonces, bueno, vamos a aprender a comer comida que no esté preparada de esa manera, ¿no? Un guiso, en un guiso no necesariamente tienes que hacerlo al carbón, lo haces cocinándolo. Y la carne, pues que sea fresca, y vegetales, y adicionar otras cosas, ¿no? Igual también para el pescado salado, ¿ya? Es lo mismo también para el pescado salado, el mismo problema. Acá tenemos un cromosoma. Este cromosoma le vamos a denominar cromosoma doble. Está formado por dos mitades, que son las cromátides. Se llaman cromátides hermanas. Y se mantienen unidas por la parte central, que se llama centrómero, y a sus costados vemos el cinetocoro, ¿no? El cinetocoro son proteínas que se encuentran aquí, estos de color amarillo, que se encuentran adheridas al centrómero. Y a este cinetocoro se le van a unir las fibras del uso acromático, que son fibras de microtúbulos. Y ya sabes que los microtúbulos están formados por proteínas tubulinas. El proceso de división celular de la mitosis consta de
A ver, vamos a avanzarlo rápido. Ya. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. De estas fases, la profase es la que le toma un poco más de tiempo. Como la profase le toma más tiempo para como digamos, para un mejor estudio, los científicos la han dividido en 2 profases, ¿no? Profase temprana y profase tardía. Aunque todo es una sola fase, para identificar mejor los fenómenos que ocurren en cada momento, está dividida así. En este dibujo, aquí dice interfase tardía. Yo les pregunto, ¿la interfase tardía es parte de la mitosis? Por... No, no te escucho, Celeste. ¿Cómo dijo, profesora? ¿Puede repetir, por favor? La interfase tardía es parte de la mitosis. No, maestra, porque ahí dice G0 y G2, perdón, y el G2 está parte de la interfaz. Gracias, efectivamente, ¿no? La interfase tardía o G2 no es mitosis, no es división celular. Yo he puesto este esquema solamente porque quería que ustedes vieran cómo se ve una célula antes de dividirse y qué es lo que le va a pasar cuando ya empieza el proceso de división. Por eso es que está este dibujo, nada más por eso. ¿Ya? Esto no es mitosis, esto es aparte. ¿Ya? Pero mira cómo se ve una célula antes de dividirse. Antes de dividirse, momentos antes de dividirse, la célula en interfase G2 va a presentar membrana celular, citoplasma. Acá está la carioteca o membrana nuclear, esto de color marrón. Las fibras de cromatina que están duplicadas, el nucleolo y los centrosomas que están formados por los centriolos que están uno al lado del otro. Así se ve una célula en G2. Pero esa célula ahora va a entrar a la división celular y empieza en la profase. Mira lo que sucede en la profase. Lo primero, que las fibras de cromatina que estaban allí empiezan a enrollarse y se condensan, formando los cromosomas. Se notan ya los cromosomas, aunque no son cromosomas tan gorditos, pero ya se empiezan a observar, ¿no? Otra característica es que el nucleolo que veíamos ya no está. ¿Por qué es que ya no está? Sucede que el nucleolo estaba formado por fibras de cromatina, estos hilos delgados. Entonces, en la profase temprana, la fibra de cromatina se enrolla para formar cromosomas y al enrollarse y formar cromosomas, va a suceder que el nucleolo se va a desenrollar, es como un ovillo de hilo que se va a ir desenrollando hasta desaparecer. Entonces, por eso en la prófase temprana vemos que desaparece el nucleolo, aparecen los cromosomas. Y otra característica, los centrosomas, que están formados por centriolos, estaban juntitos uno al lado del otro, se separan, migrando a lados opuestos. Y entre ellos empieza a formarse el uso acromático. Este uso acromático es un puente de microtúbulos. Son microtúbulos, son tubos finísimos formados por proteínas tubulinas que se va a formar entre los centrosomas. Que por cierto, en este momento a los centrosomas se les va a llamar áster. ¿Por qué se les llama áster? Porque estos centrosomas van a verse rodeados de microtúbulos. Y al estar rodeados así los microtúbulos, es como que irradian, o sea, como que salen los microtúbulos de ahí, y se le llama áster, ¿no? Porque parece un astro, como el sol. Entonces, aquí tenemos el resumen de la profase temprana. Los filamentos de cromatina se enrollan, condensan, forman cromosomas discretos, o sea, todavía falta seguir formándose el cromosoma. El nucleolo desaparece, los centriolos se separan y se forma el uso acromático. Luego viene la profase tardía. Mira, continuamos. ¿Qué sucede? Ahora los centriolos han terminado de separarse y se han ido a los lados opuestos de la célula. El uso acromático se ha hecho mucho más grande y aquí
cuando ya se formó bien el uso acromático, los cromosomas se adhieren a las fibras del uso acromático. Las fibras donde se unen los cromosomas se llaman microtúbulos cinetocóricos. ¿Por qué? Porque estas fibras se unen al cinetocoro de los cromosomas. Y los microtúbulos que no están unidos a cromosomas se llaman microtúbulos polares. ¿Por qué polares? Porque van de un polo al otro polo de la célula, es decir, de un extremo al otro extremo de la célula. Y finalmente, la carioteca o membrana nuclear termina por desintegrarse. Recuerda que la carioteca está formada por membrana, ¿no? Y esta membrana estaba unida al retículo endoplasmático. Entonces, el retículo se pega a la membrana y de esa manera como que se desarma la carioteca, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el resumen, ¿no? Se ha terminado de formar el uso, los microtúbulos cinetocóricos se unen al cinetocoro de los cromosomas y finalmente la carioteca se fragmenta, podemos decir que se rompe o se desintegra. Luego viene la metafase. Compara profase tardía con metafase. ¿Qué sucede aquí? En profase tardía los cromosomas estaban unidos a los microtúbulos, pero de forma desordenada. En la metafase, esos cromosomas empiezan a moverse y se ubican todos en la zona del centro de la célula, en la zona central. Entonces, al ubicarse al centro, se dice que forman la línea ecuatorial o la llamada placa metafásica. Observa el detalle, cómo es que están los cromosomas alineados. Están alineados de tal manera que una cromátide mira hacia un polo y la otra cromátide hacia el otro polo. O sea, los cromosomas no están así paraditos, sino es como que están echaditos, de tal manera que una mitad se va a ir para un lado y la otra mitad se va a ir para el otro lado. Es aquí en la metafase cuando los cromosomas alcanzan su máxima condensación, o sea, que las fibras de cromatina seguían enrollándose y hasta aquí terminan recién de condensarse. Por eso es que recién en la metafase se puede observar los cromosomas claramente tal cual son. Y es por ese motivo que esta fase, la metafase, se utiliza para hacer los exámenes de cariotipo. El examen de cariotipo es un examen donde, pongamos, ¿no? Esto le pasó a una amiga, ¿no? Una amiga tuvo su bebita hace ya 20 años atrás, 20 años atrás había nacido su bebita, y en ese momento la bebita pues nació bien gordita y nació bien chinita, ¿ya? Entonces, cuando nace, uno de los que le atendían, personal de salud en E-Salud Huánuco, lo mira a la bebita y le dice, uy, tu bebita parece que ha nacido con síndrome de Down. Así le dijo, ¿no? Tiene toda la carita del síndrome de Down. Y pero está sanita, es lo importante. Entonces le entregan a mi amiga su bebita y ella se quedó con esa idea de que su bebita podría tener el síndrome de Down. Y ella pues quería saber si lo tenía o no, porque decía, ¿no? Si tiene, tengo que darle una educación especial, una atención especial, son más frágiles en cuanto a su salud, necesita un cuidado especial y todo. Ella vivía pensando en que su bebita tenía síndrome de Down. Entonces, preguntó a otro especialista, le dijo, parece, físicamente parece. Tenía, ¿verdad?, muchos de los rasgos físicos, aparentemente, ¿no? Porque ustedes saben que en el síndrome de Down, algunos pacientitos tienen más rasgos que otros, entonces parecía un síndrome de Down leve. Entonces ella, en esa preocupación de que puede ser o puede no ser, no iba a vivir tanto tiempo, así que agarró, se fue a Lima, fue a San Marcos y ahí le hicieron el examen del cariotipo, ¿no? El examen de cariotipo, una pequeña muestrita de sangre, se espera que las células empiecen a dividirse y cuando la célula está en metafase, le toman foto. Amplían la fotografía y cuentan los cromosomas. Entonces ahí contaron que tenía 46 cromosomas, no tenía ninguna alteración en ninguno de sus cromosomas, era una niña sana, ¿no? Entonces,
El que parezca, no parezca, no significa nada, porque para identificar un síndrome, por ejemplo, como el que he mencionado, tendría que hacerse un examen de cariotipo. Como en este caso, ese examen siempre se hace cuando las células están en su metafase, ¿ya? No se hace en ningún otro momento. La célula pasa a anafase, y aquí en anafase observa el primer cambio. La célula ahora tiene una forma alargada, como forma de huevo. Esto se debe a que los microtúbulos cinetocóricos, que son los microtúbulos que van de un extremo a otro extremo de la célula, se han alargado. Mientras, y sucede algo además, los cromosomas que estaban al centro ahora se han separado en sus mitades, que son las cromátides hermanas, y están siendo arrastrados hacia los polos opuestos de la célula. ¿Quién los está arrastrando? Los microtúbulos cinetocóricos. ¿Y por qué sucede eso? Porque los microtúbulos cinetocóricos se están acortando. ¿Por qué se acortan? Recuerda que cada microtúbulo está formado de proteínas tubulinas. Entonces, aquí estas tubulinas se van a empezar a perder estos microtúbulos empiezan a perder sus tubulinas. Decimos, se despolimerizan, pierden proteínas, lo que hace que el microtúbulo se haga más corto, y conforme se acorta va a ir jalando a la cromátide. Y las tubulinas que va perdiendo, lo va ganando el microtúbulo polar, por eso la célula se va a ver alargada, ¿no? Esta es la fase más importante de la mitosis, porque en esta fase se va a dar el reparto equitativo del ADN. Y aquí, inmediatamente termina la anafase, vamos a telofase. Los cromosomas se desenrollan, forman cromatina, reaparece el nucleolo, reaparece la carioteca, y el huso pues se desintegra. Y aquí observamos que es una célula con dos núcleos, ¿no? Esto es la telofase. Si te das cuenta, la telofase es la fase contraria a la profase. ¿Por qué? Porque en la profase lo que sucedía era que se formaba el cromosoma, en cambio en telofase se desintegra. En la profase desaparece el nucleolo, en la telofase aparece. En la profase se forma el huso, en la telofase desaparece el huso. Entonces son fases contrarias, ¿no? Un detalle, aunque ha ocurrido la división del núcleo, no se ha dividido el citoplasma. Esa división del citoplasma se llama citocinesis. Y se va a dar de dos maneras, dependiendo del tipo de célula, ¿no? Si es una célula animal, ocurre por un estrangulamiento o la formación del surco o ectoplasma. La formación del surco o ectoplasma va a empezarse desde la anafase, ¿no? En la anafase, el hecho de que se estire la célula ya está dando inicio a lo que va a ser la citocinesis. En la telofase continúa la citocinesis hasta que se termina estrangulando por proteínas de actina, fibras de actina que van a contraerse y van a permitir esta división del citoplasma en células animales. En cambio, en células vegetales, debido a que tienen pared celular, no se puede hacer un estrangulamiento, así que aquí se va a formar una nueva línea divisoria que va a ser formada por el aparato de Golgi, ¿no? Que se llama el fragmoplasmo o placa celular. Y de esa manera termina la mitosis.